Saludos y buen día de estudios, opositores. Sean bienvenidos a un vídeo temario del canal. Para quien no conozca el canal, somos Opositando Ando, y aquí nos dedicamos a repasar los temas de las diferentes oposiciones tanto de justicia como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como las de administrativo con todas sus variantes. Si estás preparándote para alguna de estas oposiciones y estos vídeos te interesan y te sirven, no olvides suscribirte al canal, porque podemos ayudarte a hacer del estudio de tus temas algo más ameno, dinámico y entretenido. En este vídeo vamos a estudiar el tema primero, que a la vez es principal para la mayoría de las oposiciones que trabajaremos, y que trata sobre la Constitución española, estructura y contenido. Espero que el vídeo os sirva y que si es así, que lo compartáis, que me dejéis un buen like y sin más que añadir, empezamos con el estudio del tema. Los puntos que vamos a estudiar para tratar el tema de la Constitución son: en primer lugar, la Constitución de 1978, una leve introducción. En segundo lugar, su estructura. En tercer lugar, los principios generales del Estado. Y por último, los derechos fundamentales. Empecemos, por tanto, en primer lugar, con el punto primero de introducción a la Constitución de 1978, viendo, en primer lugar, los elementos que posibilitaron la transición política. Hay dos elementos principales que destacan en la transición política. El primero de ellos fue la promulgación de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, la Ley 1/1977, puesto que esta ley posibilitó la transición política, legalizando partidos políticos que durante la dictadura estuvieron ilegalizados y perseguidos, permitió el derecho de libre asociación y posibilitó las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar el día 15 de junio de 1977. El otro elemento que posibilitó la transición política fue la apertura del proceso constitucional, que finalizó con la publicación de nuestra Carta Magna. Para ello, las Cortes recién constituidas fueron a las que se les encomendaron la redacción de una constitución que pusiera fin a la transición. Se nombraron a los conocidos como los 7 padres de la Constitución, que fueron: por Unión de Centro Democrático, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros; por Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne; por Minoría Catalana, Miquel Roca; por el PSOE, Gregorio Peces Barba; y por el Partido Comunista, Jordi Soler Tura. Por último, las fechas más relevantes del proceso constitucional fueron: el 31 de octubre de 1978 se votó por ambas cámaras el Congreso y el Senado, en sesión plenaria. El 6 de diciembre de 1978 se convocó el referéndum al pueblo español para la aprobación del proyecto de Constitución, que fue aprobado por el 87,78% de votantes, que representaba el 58,97% del censo electoral. El 27 de diciembre de 1978 sería sancionada y promulgada por el rey. Finalmente, el 29 de diciembre de 1978 sería publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor el mismo día de su publicación, como marca su disposición final. En cuanto al concepto y alcance de la Constitución, tenemos que: es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, pues en ella se establecen los principales derechos y deberes de los ciudadanos y de las instituciones. En sentido material, establece los principios que rigen el orden social, político y económico, y establece las premisas básicas y principios que inspiran todo el ordenamiento jurídico. Y en sentido formal, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, pues ocupa una posición de superioridad jerárquica sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico, y sirve de marco para la elaboración de estas. Por último, veamos las principales características de la Constitución. Como primera característica, tenemos que es una constitución rígida, pues el procedimiento para la reforma constitucional es bastante rígido. En segundo lugar, tenemos también que es una constitución consensuada, estableciendo en sus disposiciones cierta ambigüedad para que exista un mejor acuerdo de todas las fuerzas políticas. En tercer lugar, tenemos que es una constitución de origen popular, pues para su elaboración estuvieron presentes y representadas el mayor número de fuerzas políticas y además fue ratificada en referéndum por el pueblo español. En cuarto lugar, es la norma jurídica suprema o primera,
pues tanto las distintas instituciones, como las personas, como las normas que se elaboren, están sometidas a lo establecido en la Constitución, que sirve de marco de actuación. Y por último, tiene un doble valor jurídico. Por un lado, es norma integrante del ordenamiento jurídico, con disposiciones en su articulado directamente aplicables, y a su vez tiene un valor inspirador del resto de las normas jurídicas. Vayamos ahora con el estudio de la estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución, en sentido formal, consta de preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Y, atendiendo a su contenido material, la estructura de la Constitución se divide en parte dogmática, donde se establecen los principios básicos y valores reconocidos por la Constitución, y parte orgánica, que es donde se organizan los diferentes poderes e instituciones del Estado. Veamos la estructura de la Constitución con sus divisiones, para la cual hemos preparado también un documento PDF que dejaremos en la descripción del vídeo por si os pudiera servir, pero para que ahora no pierdan el hilo del estudio, os lo volveremos a recordar al final del vídeo. Ahora veamos la estructura de la Constitución. En primer lugar tendremos el preámbulo, donde se establece la exposición de motivos que la impulsan y los valores reconocidos por la Constitución. El preámbulo estaría fuera del cuerpo articulado de la Constitución. Dentro de la parte dogmática entrarían tanto el título preliminar, que abarca del artículo 1 hasta el 9, y el título 1, de los derechos y deberes fundamentales, artículo de 10 a 55. Y dentro de la parte orgánica entrarían título 2, de la Corona, artículos de 56 a 65. Título 3, de las Cortes Generales, artículos de 66 a 96. Título 4, del Gobierno y la Administración, artículos de 97 a 107. Título 5, de las Relaciones Gobierno-Cortes Generales, artículos de 108 a 116. Título 6, del Poder Judicial, artículos de 117 a 127. Título 7, Economía y Hacienda, artículos de 128 a 136. Título 8, de la Organización Territorial del Estado, artículos de 137 a 158. Título 9, del Tribunal Constitucional, artículos de 159 a 165. Y título 10, de la Reforma Constitucional, artículos de 166 a 169. Por último, la Constitución tiene una serie de disposiciones finales, que serían 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, la cual deroga la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, y una disposición final. Veamos ahora los principios generales del Estado, atendiendo en primer lugar al título preliminar de la Constitución, artículos 1 y 2. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna, como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Por tanto, según la estructura jurídica del Estado, este se confeccionaría como un Estado social, lo cual implica que adquiere un compromiso como Estado de satisfacción de determinadas prestaciones sociales, como por ejemplo desempleo, pensiones, etc. Como un Estado democrático, lo cual implica que en la estructura y convivencia de los ciudadanos rige el principio democrático, con formas de participación ciudadana, como referéndums, iniciativa legislativa popular y la propia elección democrática del Parlamento y el Senado. Y como Estado de Derecho, pues establece la separación de poderes y el principio de legalidad con el sometimiento de los ciudadanos y poderes públicos a la ley y al derecho. Atendiendo ahora a la estructura política del Estado, tendríamos que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que, a diferencia de la monarquía absoluta, los poderes del monarca se encontrarían limitados por el pueblo español, por ser el titular de la soberanía nacional, por las Cortes Generales, por ser las legítimas representantes de la voluntad popular, y por la propia Constitución, por el sometimiento al principio de legalidad.
Por último, atendiendo a la estructura territorial del Estado, aparte de lo que dispone la Constitución en su artículo 2 que ya hemos oído, oigamos también lo que dispone en su artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyen. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Lo cual, teniendo en cuenta ambos artículos, hace presuponer ciertas premisas de su estructura territorial. El no reconocimiento a las comunidades autónomas del derecho de autodeterminación, aunque sí del derecho de autonomía, por la indisoluble unidad de la nación española establecida en el artículo 2. La prohibición de federación entre comunidades autónomas, establecida en el artículo 145.1 de la Constitución. La articulación de la autonomía de las comunidades autónomas sobre el principio de solidaridad entre ellas, artículo 2, 138.1 y 158.2 de la Constitución. Y, por último, el reconocimiento de pueblos y nacionalidades históricas. Por último, vamos con el estudio de los derechos fundamentales en la Constitución, regulado en la sección primera del capítulo segundo del título primero, la cual lleva por rúbrica de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Para el estudio de estos derechos diferenciaremos entre derechos de ámbito personal o privado, derechos de ámbito político, derechos de ámbito jurídico, derechos de carácter socioeconómicos, y por último veremos las garantías y suspensión que la Constitución otorga a estos derechos. Vayamos con los derechos de ámbito personal o privado. En primer lugar, atendamos al derecho de igualdad, regulado en el artículo 14 de la Constitución, que aunque no forme parte de la sección segunda, tiene las mismas garantías que los derechos fundamentales. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vayamos ahora con el derecho a la vida e integridad física y moral, regulado en el artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Veamos ahora el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades, regulado en el artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Vayamos ahora con el derecho a la libertad y seguridad, regulada en el artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Sigamos con el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, regulado en el artículo 18. 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Y por último, el derecho a la libre residencia
y a la libertad de circulación, regulado en el artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Vayamos ahora con los derechos de ámbito político, regulados en los artículos de 20 a 23 de la Constitución, que son: artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos. A. Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado en el artículo 21. 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Derecho de asociación, regulado en el artículo 22 de la Constitución. 1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 3. Las asociaciones, constituidas al amparo de este artículo, deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Derecho de participación política, regulado en el artículo 23. 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Vayamos ahora con los derechos de ámbito jurídico. En primer lugar, derecho a la tutela judicial efectiva, regulado en el artículo 24 de la Constitución. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Y el derecho a la irretroactividad de las leyes sancionadoras, regulado en el artículo 9.3 y, como derecho fundamental, en el artículo 25 de la Constitución. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituya delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se ven expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3.
La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Por último, oigamos el artículo 26 de la Constitución. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Vayamos ahora con los derechos de carácter socioeconómicos, viendo, en primer lugar, los relativos al derecho a la educación, regulado en el artículo 27 de la Constitución. 1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Vayamos con el derecho a la sindicación, regulado en el artículo 28, punto primero de la Constitución. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Y el derecho a huelga, regulado en el artículo 28, punto segundo de la Constitución. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y por último, el derecho de petición, regulado en el artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Bien, finalmente, atendamos a las garantías que establece la Constitución para proteger estos derechos fundamentales, regulados en los artículos 53 y 54 de la Constitución. Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 apartado A. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Y, en cuanto a la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, libertad y seguridad,
18, apartados 2 y 3, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Artículos 19, libre residencia y libertad de circulación. 20, apartados 1, A y D y 5, libertad de expresión y secuestro de las publicaciones. Artículos 21, reunión pacífica y sin armas. 28, apartado 2, derecho a huelga. Y artículo 37, apartado 2, medidas de conflicto colectivo. Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o sitio, en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17, información y asistencia a persona detenida, para el supuesto de declaración de estado de excepción. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 apartado 2, plazo máximo de detención, y 18 apartados 2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Bueno amigos, hasta aquí el tema de la Constitución para las oposiciones. Espero que se les haya hecho ameno y distraído, y que les haya servido. Recordad que os he dejado el PDF con la estructura de la Constitución en la descripción del vídeo aquí debajo. Y no olvides suscribirte para apoyar el canal. Busca el tema que necesites por nuestros contenidos. Un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.